El sueño Esmeralda así lo dice. Cuenta que un niño blanco se rescata de un naufragio por una familia indígena natural del Amazonas, compuesta por el líder de la tribu y la sacerdotisa, su mujer. Ambos le acogen en el seno del pueblo y le crían como a uno de los suyos, pese a que despuntaba por el color de su piel. Le van criando, el niño se va haciendo un poco más mayor y en el transcurso de su despertar a los instintos sucede que repara en la belleza de una de las chicas de ahí, del pueblo. Y cuando a su madre le revela esto, que está empezando a encapricharse por una de las chicas de por allí, y esta, la sacerdotisa, se lo revela al jefe, sucede algo muy curioso. Él, muy severamente, le sentencia a morir. La mujer le replica, ¿Must he die? Y él le contesta, sí, he must die. Entonces, estando él todavía dormido, los hombres de la tribu le cogen entre todos, se lo llevan al bosque, lo arrojan a un hormiguero y lo dejan para que le devoren las criaturas del campo. Pasa un día entero moribundo, pero al segundo día sucede algo muy curioso. Despierta en una piscina, en lo que describen como una bañera, con las heridas curadas, rodeado de los hombres del pueblo. Entonces le dicen, el niño ha muerto. Nazca el hombre. Ahora puedes querer a esa mujer. El problema de la masculinidad es un problema de iniciación, un segundo nacimiento, así lo han llamado en diversísimas culturas. Por ejemplo, los indios Hopi, cuando el varón comenzaba a poder iniciarse en la adultez, era separado por 3 años de su madre. Lo introducían en la kiva de los hombres y lo rodeaban de un ámbito estrictamente masculino, donde los hombres de la comunidad le iniciaban en los cánticos, en los mitos, en los rituales propios del espíritu del hombre. Los indios Kikuyu de Kenia tienen un ritual un poco más salvaje. En este caso, cuando el hombre cumple los 15 años, lo llevan al bosque y allí lo dejan padecer el ayuno, la miseria y la degradación corporal por tiempo de 3 días. Cuando está hambriento, los hombres se acercan, los senex, los adultos mayores del pueblo, se acercan con cuchillos en la mano, lo esgrimen, se autoinfligen heridas y después llenan con su propia sangre una calabaza. Esta calabaza, compuesta por la sangre de todos los hombres del poblado, después tiene que beberla el niño que se está iniciando para instruirle 2 conocimientos. Los hombres también podemos ser nurses, podemos ser proveedores, cuidadores, para eliminar el concepto proveedor únicamente de un referente materno. Y también que los cuchillos sirven no solo para matar, sino también para alimentar. Es una metáfora de la iniciación en el pensamiento masculino, algo de lo que hoy se nos ha privado sistemáticamente. ¿Por qué? Por muchas causas. Una de ellas es el nexo intergeneracional. Ha sido cercenado. Antes los tíos y los abuelos vivían en casa con nosotros y ahora, en cambio, los hombres, niños, viven solo con niños. No conocemos a hombres de otros estadios, estamos privados de su presencia. Se trata de que se nos ha abstraído de una iniciación activa, de una profesión positiva del conocimiento, del espíritu, del hombre, de los valores viriles. Se han deteriorado, son desconocidos. Antes, por ejemplo, el abuelo, el tío que viviera con nosotros nos sacaba a través de pequeñas partidas de caza, de pequeños deportes familiares, de excursiones, de momentos de contraposición de perspectivas de la vida. Nos
nos sacaba de esa perspectiva y nos introducía verticalmente en un espectro de vida completamente inédito. Algo que se ha intentado simular y que permanece todavía en algunas de nuestras costumbres. En la confirmación católica se intenta instruir al niño en esa instrucción, en una adultez. En el Bar Mitzvah judío también. Lo que ocurre en que estos rituales no contienen toda la sabiduría ancestral de la antigua iniciación, en esa sabiduría mitologizada, instintiva del mundo masculino. ¿Por qué? Porque no se privan en estos nuevos rituales al niño de la presencia de la madre y de su familia habitual. Se ha buscado también en la iniciación militar, por supuesto. ¿A qué obedece todo eso de cortar el pelo, empezar a llamarle al hombre, al niño iniciándose por expresiones malsonantes, feminizándolo, obligándole a desfilar, a marchar, a ser fuerte? Eso es un buen inicio, pero palma también en la cuestión moral. Hay un relativismo moral en las armas del ejército. ¿Por qué? Porque la finalidad es ambigua. ¿A quién estás entregando tu fuerza masculina? ¿Al Estado? ¿Al ejército? Los viejos cultos, los viejos rituales eran familiares, eran cazadores. Se surtían de todo el imaginario preneolítico del cazador-recolector. Tenía que ver con rituales más próximos a pintar la cara con ceras naturales, en rendir culto a tótems animales que ya por sí anulaban el ego individual de ese niño, lo hacían confluir con la naturaleza. Le obligaban a reconciliarse con la vida del mundo y asumir un estatuto de responsabilidad y protección para con este jardín. De ahí deben surtirse los valores de la masculinidad iniciáticos. Hoy día estamos desnudos de esa sabiduría, estamos alienados en términos de Rick Zubacki, que en un libro maravilloso que se llama What Men Know, the Women Not, lo que los hombres saben que las mujeres no, nos comenta cómo estamos alienados de la sociedad, alienados de nosotros mismos, y que lo único que se propone como solución es esta revolución de información tan computerizada y tan feminizante también. Se nos inunda con sabiduría peregrina sobre cómo tomar agua destilada, cómo alimentarnos, cómo acceder a la vitamina C, cómo cultivar papayas, pero el hombre sigue estando perdido. Sabemos desde la adolescencia, y sobre todo en esta neotenia, en esta adolescencia programada, forzada, que algo no va del todo bien. Se nos ha separado, escindido de nuestro padre. ¿Dónde está el padre? El padre está trabajando, el padre está expulsado del foro familiar, está demasiado agotado para prestarnos atención, para transmitirnos esta iniciación. El hogar se ha vuelto un ámbito exclusivamente femenino, maternal. Hay una disputa tradicionalísima. Es conocido, por ejemplo, hay un psicoanalista muy conocido, Alexander Mishracht, es un nombre un poco complejo, que habla sobre la importantísima necesidad de conocer al padre a lo largo de su vida, de tener un vínculo cercano con él, verlo con sus amigos, verlo en casa, a lo largo de todas las estaciones, estar próximo a él. De lo contrario se genera un vacío, el vacío nuestro, típico de nuestra época, en el hombre, que se llena con un demonio que nos dice que el padre es malo, es corrupto, que el hombre en el poder es corrupto y que las mujeres en el poder nos cuidan, son cuidadoras maternales. Este vacío se suple de una manera muy difícil y debemos acceder a rellenarlo de una manera distinta. ¿Cómo? Los griegos daban un concepto muy positivo de autoridad normativa masculina, lo llamaban la sabiduría de Zeus. En los cultos de Zeus se instauraba esta noción del hombre inteligente, el hombre que ostentaba
una autoridad compasiva, un liderato generoso. Tenía que ser un hombre resolutivo, pero también que mirara hacia la comunidad. No era una liberación psicoanalítica de matar al padre tan propugnada en nuestros días y que debemos mirar con cierta suspicacia. Era una masculinidad bien distinta. Tenía que ver con rendir cuentas al sacrificio y de servirte y de rendir cuentas, de responder a tu comunidad, a tu república, a tu familia. Lo dice el Padrino, ¿verdad? Lo sigue rescatando toda esta sabiduría ancestral europea. Un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre, ¿no? A eso responde. El hombre debe volver en torno a sus vínculos y proteger a su familia, claro que sí. En un escalón mayor de entendimiento, si observamos lo que decía Carl Jung respecto de la masculinidad, podemos avanzar un poquito más en esto. Él decía que la masculinidad ha sido invadida de criterios femeninos, que por causa de esa disputa afectiva entre madres y padres, habitualmente tenemos una perspectiva maternal de quién es el hombre. Por ejemplo, la mujer pretende el afecto de sus hijos, así como el hombre lo depende para sí. Y en el transcurso de esta guerra, natural por lo demás, hay muchísimas expresiones subconscientes que miran condescendientemente al hombre. Por ejemplo, ay, tu padre, bueno, tu padre quisiera, pero ya sabes cómo es tu padre, etc. Todos esos comentarios están preñados de percepciones femeninas hoy diríamos el rol, ¿verdad?, del papel del hombre. Y lo que provocan es algo funesto, es que sean mujeres quienes nos inician en el concepto y sentimiento y percepción de hombres, pero solo los hombres pueden iniciar a hombres, del modo como solo mujeres pueden iniciar a mujeres. Esta maternalización del criterio del padre, según Carl Jung, terminaba por generar una inercia muy curiosa, que os sonará familiar. La madre, en su relación con su hija, encarnan la civilización, la cultura, las relaciones, y se traslada esto a la madre respecto del hijo sensible y genera toda una noción de vínculos amables, postergando al padre al papel de un ser obsesivo con el trabajo y con el dinero, con una perspectiva muchísimo más terca del mundo, más desabrido, más obtuso, ¿verdad? Hoy se nos imprime esto por muchísimos frentes y debemos ser conscientes de esa terrible verdad. Somos cada vez más bombardeados por esa imagen en los medios de ese padre que es cómico, ¿verdad?, al que se le desdice, al que su mujer interrumpe con completa facilidad, al que se le queman los calcetines, que comete errores constantemente, al que su hijo alecciona, ese hombre tan de Hollywood de hoy día, ¿verdad? Decía el psicoanalista Alexander Misrovich, que mencionaba antes, que hoy día los guionistas de Hollywood se vengan de sus padres ridiculizándolos en sus papeles, en vez de ir a confrontarlos personalmente a las granjas de Kansas. Importantísimo comprender estos extremos para prevenirnos del mal, de su falta. Ritsu Tsukabe, este es el autor que menciona estas cosas en el libro que venimos comentando, y seguiremos explorándolo. ¿Para qué? Para lograr rescatar una fuerza que nos corresponde, esa energía de Zeus, ese hombre fuerte, compasivo, con una militancia no beligerante, que no necesita hacer una ostentación de quién es a través de un coche o a través de un esfuerzo de fuerza física, que repara hacia los suyos, amable pero firmemente, ese super sapiens que expande y lidera y que tenemos que rescatar a partir, en primer término, de la masculinidad, y a partir de este primer estadio erigir todo lo demás. Hace falta nacer por segunda vez. El primer nacimiento se lo debemos a nuestra madre, pero el segundo corresponde y es cosa de hombres. Son los hombres quienes deben seguirnos en este segundo nacimiento.
iniciarnos en el espíritu mitologizado de la masculinidad. No lo olvidéis. Seguiremos avanzando en ello. Si os ha gustado, no olvidéis en dar un like, suscribiros, comunicarlo si es necesario y en acompañarnos en el comienzo de esta aventura, que nos llevará mucho más allá, os lo aseguro.